un tema nuevo para tratar. Este, para mí es el tema fundamental de todo lo que tiene que ver con el reino, nuestra relación con el Eterno, etcétera. Y tiene que ver con adoración, con un aspecto de la adoración, la alabanza. Vamos a hablar un poquito, y digo un poquito porque es un tema demasiado profundo y extenso, ¿verdad? Y yo voy a compartir lo que yo manejo, que es un extracto de un poquito de todo eso. Eh, pero sí, a manera de preámbulo, decir que la adoración es el fundamento nuestro, ¿verdad? Es la esencia del reino, porque tiene que ver con nuestro estilo de vida, tiene que ver con nuestra forma de pensar, tiene que ver con nuestra forma de actuar, tiene que ver con nuestra visión, tiene que ver con nuestra cosmovisión, etcétera. Es decir, la palabra adoración es muy amplia y sobre todo tiene que ver con nuestra intimidad con Él, la relación de intimidad con nuestro Dios y de ahí parte todo lo demás. Y vamos a hablar de un aspecto de la adoración que es la alabanza. ¿Ok? Adoración para mí es cultura. Y adorar en espíritu y en verdad no es cantar suave. Para mí, adorar en espíritu y en verdad tiene que ver con las características de una relación y nuestro estilo de vida. ¿Ok? Adorar en espíritu tiene ciertas características que hablan de nuestra relación con Él. Y verdad tiene que ver con nuestro estilo de vida, con la implementación de la verdad que nos ha sido revelada. Entonces, adorar en espíritu tiene que ver con revelación, porque Él tiene que ser revelado. Y la esencia de ese pasaje de Juan es adoración. Entonces, la adoración tiene que ver, adorar en espíritu tiene que ver con revelación. Dos, para establecer una relación. Tres, esa relación tiene una calidad, intimidad. La intimidad reafirma nuestra identidad. Con la identidad viene la identificación con Él, con su propósito. Y seis, pasión. Y adorar en verdad tiene que ver con la implementación de lo que Él ha dicho. Es decir, es una relación que se proyecta a nuestra vida. Es decir, tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Lamentablemente, en el pensamiento tradicional, ese pasaje se ha interpretado, o sea, sí, como cantar. Y nos ha dejado demasiado cortos, porque cuando yo veo el contexto donde Yeshua enseña eso, o sea, no tiene que ver nada con cantar. En ningún momento la mujer samaritana cantó. Más bien ella hace una referencia y dice, ustedes dicen que es en este monte donde hay que adorar, y nuestros padres dicen que es en Jerusalén. Ella está haciendo referencia a todo un sistema cultural, todo lo que tenía que ver con culto, con sacrificios, etcétera, todo lo que implica la tejilá. Entonces Yeshua le dice, ni allá ni acá, la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, no cualquier cosa que nosotros hagamos para Él o para el reino debe nacer de la revelación de quién es Él, para poder establecer una relación. Esa relación va creciendo, o sea, va aumentando en la medida que se revela, etcétera. Esa revelación crece, en la medida que esa revelación crece, se reafirma nuestra identidad. En la medida que la identidad se afirma como hijos, en esa medida nos identificamos con lo que Él es y con lo que Él hace. Y la marca invariable de un adorador es pasión.
Entonces, donde hay pasión, hay un adorador. Para mí es así de sencillo. Y eso trasciende un culto, el 24/7. Entonces, hablamos de una cultura. Aunque no es el tema, la adoración, pero le pongo esa base. Entonces, nuestra dinámica como adoradores incluye la alabanza. Es solo un aspecto de. Y me adelanto un poquito, David retoma el diseño que el Eterno le dio a Moshe en cuanto a la estructura de la alabanza. Dios le revela a Moisés el tabernáculo, es decir, le abre los cielos, el cuarto cielo se precipita, él ve el templo y le dice, hazme un diseño de esto. ¿Ok? Pero no era solo esa estructura de los atrios, del altar, del lugar santo, del lugar santísimo, sino tenía que ver con toda la estructura de adoración que rodeaba a ese recinto. Entonces David retoma lo que Dios le mostró a Moisés. Y sin tener o levantar un tabernáculo y sin usar el tabernáculo de, de Moisés, él establece una dinámica 24/7 de alabanza para el Eterno. En esa dinámica, él divide en dos la alabanza. Alabanza suave y alabanza fuerte. O sea, nunca se estableció boleritos. Es alabanza suave y alabanza fuerte que tiene que ver con proclama. Pero ya vamos a entrar ahí. Pero primero tengo que hablar un poquito acerca de adoración. La adoración nace en la dimensión de lo eterno. Es decir, la adoración como un estilo de vida es lo que Yeshua vino a modelarnos. En ningún momento en el contexto del segundo templo, la adoración tenía que ver con cantar. La adoración siempre se ha planteado como estilo de vida. Hagamos una pausa ahí. De hecho, la palabra que se traduce como adoración es lehish tahabot. Y lehish tahabot tiene dos implicaciones. Una es postrarse hasta besar el suelo con la boca. Proskineo en griego, adoris en latín, es lo mismo. Es postrarse delante de él hasta llegar a besar el suelo con la boca. Y como no podemos vivir 24/7 en esa posición, nos habla de la otra parte, que tiene que ver con el corazón. Lehish Tahabot plantea inclinar el corazón. Voy a decirlo así, de lo malo hacia lo bueno. Es inclinar el corazón a él, rindiendo lo que somos. O sea, el corazón no se inclina si no hay rendición, si no hay sometimiento. Por tanto, es inevitable que haya quebrantamiento. Ujú. Y lo primero que nos quiebran es el orgullo. Entonces, cuando a mí me hablan de un adorador, dicen, ese es un adorador, y yo le veo tremenda soberbia y tremendo orgullo, y yo digo, papito, usted vive a 20 millas de ese altar. Usted habla del altar, pero usted no ha pasado ni por el frente de ese altar. Porque cantar cualquiera canta, ¿verdad? Y hay quienes el Eterno les dio buena voz. Y aprenderse un canto es muy sencillo. Y que la gente idealice a ese cantante o a esa cantante es más sencillo todavía. Porque hay una necesidad del ser humano, hay una tendencia a eso.
Entonces, si Bad Bunny tiene 90 millones de seguidores, imagínate, ¿qué podemos esperar? O sea, a ver, por favor. Y ya pues, ¿verdad? No hablemos mucho del tipo, pero yo diría Bad Bunny y todos ahí para arriba. Yo no creo que haya alguien que cante más feo que él. Claro, es el producto de una maquinaria. Sí, pero ¿por qué se levanta esa maquinaria y por qué pueden hacer algo como eso? Para que tanta gente lo siga sin tener ni habilidades, ni cualidades, ni líricas, ni nada, de ningún tipo. Porque hay una necesidad en el hombre, una tendencia en el ser humano a idealizar a alguien, a tener a alguien superior, a seguir a alguien. Y cuando hablamos de culto y de sacerdocio, también hay una necesidad. ¿Ok? Existe una necesidad. Y del lado de acá, pues también lo tenemos. Tenemos todo eso. Pero la adoración es la que establece la diferencia entre uno y otro. Y el quebrantamiento es fundamental en esto. Es vital. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento tiene que ver con el cumplimiento de lo que Yeshua dijo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Entonces, al final, lo que uno discierne en una persona con talento, con habilidades, maestro, profeta, lo que sea, es el quebrantamiento. O sea, si usted puede leer el corazón de la persona más allá de lo que canta o lo que dice, más allá de su imagen, ahí hay quebrantamiento. Porque podríamos irnos a la parte magisterial. Hay gente que intelectualmente puede esbozar un tema y hacerlo muy bien. Hoy hay muchos recursos para hacerlo. Pero, y me expongo yo al decir esto, pero si no hay un quebrantamiento, usted solo percibe letra, percibe algo que bonito, pero no te quedó sustancia. No hay nada más allá. Entonces, no se trata de qué profundo o no, sino de cuánto quebrantamiento hay en esa persona. Y quien no ha sido quebrantado nunca tocará este tema. Así es sencillo. Quien no ha sido quebrantado nunca hablará de esto. Hablarán de otras cosas, de viaje a las estrellas, de Yoda, de todo eso, pero no te hablarán de quebrantamiento, no, no entienden de procesos. Entonces, si el orgullo no es tocado, siempre, siempre, el sabor a vanidad estará ahí. Y la vanidad fue la razón de la caída de Jailel. Ese fue su gran pecado, vanidad. Entonces, lo que, de lo que la adoración habla es de nuestra actitud delante de Él y en relación a aquellos con los que nos relacionamos. Tiene que ver con esto. Ok, entonces la adoración nace en la dimensión de lo eterno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay allá en esa dimensión? Alabanza. No. Lo que hay allá es sometimiento, honra y la actitud de glorificar. Porque el tema de alabanza, de melodía, de canto, es para nosotros aquí. Allá se da otra cosa. Entonces, la esencia que nos fue transmitida desde lo eterno es adoración. Como una forma de honrar, someterse y glorificar al único Dios. Ahí está. Aquí no hay talentos que valgan, aquí no hay conocimiento, aquí estamos desnudos. Porque si usted hace a un lado
lo que sabe, lo bonito que canta, ¿qué le queda? Ahí es donde usted encuentra al adorador. Qué bonito que ora. Hágalo a un lado. Qué bonito se viste. Hágalo a un lado. Y usted se va a encontrar la esencia de quién es. ¿Qué es lo que hace la industria allá afuera? Mete todo ese paquete ahí, aunque no haya nada. Porque la imagen lo construye todo. Eso es, la imagen lo construye. Entonces, ¿qué es lo que se proyecta? Una imagen. Y en lo secular, si a eso usted le agrega la influencia espiritual y el objetivo, ¿verdad?, en relación a lo sacerdotal y al culto, porque es la esencia de todo esto. Entonces, claro, gente sin talento tiene éxito. Por eso yo siempre lo he dicho, si yo quisiera, hubiera querido tener plata, me hubiera hecho reggaetonero, porque no necesito ni buena voz ni mucho talento, además, nada de talento. Y yo califico ahí, estoy bien, califico para reggaetonero. Y hay un señor ahí en TikTok, un señor, un anciano, que le enseña a uno en 5 minutos cómo hacer una canción de reggaetón. Entonces, con ese tutorial, porque ahora muchos siguen los tutoriales de TikTok, ¿verdad? Son peluqueros porque aprendieron por TikTok. Son estos cocineros porque aprendieron por TikTok. Bueno, así dice, es cierto. Y otros que no se pueden pronunciar. Ok, establecido en las alturas bajo un diseño. El Eterno quiere que de la misma manera que en los cielos se da, sea establecido en la tierra, por aquellos que han sido escogidos y diseñados para hacerlo. Y yo aquí tal vez me voy a hacer un poco radical. Los que han sido escogidos y diseñados para hacerlo. Yo tuve una escuela de béisbol y tuvimos alrededor de casi 500 niños en la escuela. Era un montón de chicos. Entonces yo les hacía una prueba, porque yo decía, ¿para qué un papá me va a traer a su hijo si no tiene habilidad para esto? Ah, entonces, fútbol cualquiera juega, pero béisbol es otra cosa. Entonces yo los ponía así en fila, agarraba la bolilla y se la rodaba, a ver qué hacían. Entonces se la tiré a uno y le metí un patadón, ¿verdad? Y claro, y le doy, digo, no, lléveselo para el fútbol mejor. Entonces, dependiendo de la reacción ante yo podía ver si tenía o no tenía habilidad. Sencillo. Entonces, habían unos que le entraban, la cogían y hacían así sin saber nada. Este, ese. ¿Por qué? Porque eso se trae. Lo demás se desarrolla. Yo corría 100 metros planos y yo pregunté, ¿yo puedo bajar mis tiempos? Me dijeron, hasta cierto punto. Porque si no traes la habilidad, eso no se fabrica, ¿no? Entonces me dediqué al béisbol. En esto es igual. Los que han sido escogidos y diseñados para. Y se la tiro de una vez. ¿Dónde usted encuentra la genuina adoración? En la novia. Solo la novia conoce la melodía que conmueve al novio. ¿Qué ha hecho el mundo? Copiar y tratar de reproducir.
Funciona, sí, ahí, en su contexto funciona. Buscar una preguntita. ¿Le puedo hacer alguna pregunta o mejor después? Con respecto a Sí, el tema sí. eso que estás diciendo, entonces, me nace a mí la duda. Entonces, estás diciendo, el adorador nace o se hace. Ok, ahí vamos. Claro. Yo creo que nace y se desarrolla. ¿Por qué? Porque dice que fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Estábamos escondidos en Él. Entonces, la nueva naturaleza no necesita ser enseñada. Ah, despertarla sí, pero ya tiene los códigos. ¿Me explico? La religión te lleva a hacer un esfuerzo para, pero la esencia de de la nueva naturaleza es esa adoración. Se despierta, claro. Y volvemos al punto. El problema con la nueva naturaleza es que la pusimos en un contexto o en un hábitat donde no puede desarrollarse, no es su hábitat, el sistema religioso, donde todos son reglas, normativas y sobre todo métodos. Pero entonces, digamos, los escogidos son los que vienen de la simiente santa, porque entonces a mí me hace preguntarme, y si alguien dice, ya, yo no estoy ahí porque yo no fui escogida, porque, o sea, usted no me eligió a mí porque yo pateé la bola, ¿me explico? O sea, todas las personas tenemos acceso a ser escogidos, o solamente ya viene, ya está predestinado al asunto. Ok. El que patea la bola no es beisbolista. Usando esa metáfora, no todos son escogidos. Pablo dice, a los que él escogió y apartó desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir entonces que sí, hay una simiente. Quiere decir que sí, hay una línea genética divina. Y luego están los gentiles, que él injerta en el olivo. ¿Queda claro? Entonces sí, el gentil necesita aprender ciertas cosas, activarse en ciertas cosas. Pero lamentablemente, de los gentiles viene el sistema religioso, donde se creó toda una dinámica para desarrollar una falsa espiritualidad. Pero hay muchos escogidos allá adentro que el Eterno está diciendo, vengan, vengan, vengan. ¿Me explico? Entonces sí, hay personas, y obviamente ese es un criterio muy divino, no nuestro, ¿verdad? Para poder decir quién sí y quién no, no se trata de eso. Pero sí hay personas de atrios, hay personas del lugar santo y hay personas del lugar santísimo. Entonces sí, el que pateó la bola yo podría enseñarle a jugar béisbol, pero no sería natural en él. Entonces tenemos la novia y tenemos los invitados. Para ser invitado hay que nacer de nuevo, sí. Si no, no pueden ser invitados. Los invitados no son los ángeles. Ah, estoy hablando de las bodas del Cordero. Pero la novia es diferente. Y como ya hemos visto en otras ocasiones, Apocalipsis claramente dice cuáles son las características de la novia. Entonces, si tenemos una novia, si hay una novia, la novia tiene ciertas características que la diferencian de Babilonia y de todos los modelos que Babilonia ha establecido. Y es la adoración. La respuesta natural a la presencia. Vea si es así, que nos cambian
el Salmo 150 y nos dicen, todo lo que respira, alabe a Jehová. Si usted analiza, si usted analiza y dice, todo lo que respira, alaba al Eterno, eso implica todo lo que respira. Las plantas respiran, los árboles respiran, la tierra respira. No solo los humanos, los animales respiran. Entonces, ahí entramos en panteísmo, y ahí entramos en animismo y entramos en otras corrientes. O sea, quien cambió eso tenía un pensamiento gnóstico. Porque si vamos al hebreo, dice todo lo que tiene Neshama. Ah, eso es otra historia. Aliento de vida. Todo lo que tiene conciencia de Dios. O sea, y conciencia no es solo saber que existe. Conciencia tiene que ver con la capacidad de establecer una interacción. Solo el que realmente ha nacido de nuevo puede interaccionar con él. Entonces no es todo lo que respira. Es todo lo que tiene Neshama. El Neshama es su aliento de vida. ¿Lo tienen todos? Los griegos tenían razón. Hay personas que tienen espíritu, alma y cuerpo. Pero hay otros que tienen Neshama, espíritu, alma y cuerpo. Hay otros que solo son espíritu y cuerpo. Y otros que son solo cuerpo. Y todos respiran. Ok, vamos a avanzar un poquito. Y se lo van aclarando los nublados. Adoración es una actitud del corazón, más la alabanza es un corazón que le canta a él. Bye, Carlos Soto. Por aquello de, ¿verdad? Juan 4, 23, 24 dice, pero la hora viene. ¿Por qué Yeshua dice la hora viene? ¿Cuál hora? Está con una mujer samaritana. Él solo con una mujer samaritana. Ya solo ahí él está rompiendo las reglas de hombre. ¿Ok? Ella se asombra porque él está en el pozo esperándola a ella, porque es a ella quien está esperando. Después de todo un diálogo y Yeshua jalarla y jalarla hasta que llega a zona profética, entonces ella dice, nuestros padres adoraron este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. Lo dije al revés hace un rato. ¿Dónde se adora? Entonces Yeshua dice, ni allá, ni acá, ni allá. La hora viene. Entonces no es un tema de lugar. Es un tema que tiene que ver con tiempo. Y ese tiempo viene, no está. Ese tiempo solo se podía tener cumplimiento cuando Yeshua muriera y resucitara. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, espérate, si hay verdaderos entonces hay falsos. Obviamente la intención de Yeshua al decirlo, porque si no hubiera omitido esto. Quiere decir que hay un culto falsificado, un antidiseño que pareciera ser, pero no es. ¿Adorarán a quién? Entonces, parte de la señal de un adorador es quién? El que adora al Padre.
Es decir, tiene una revelación de quién es el Padre. No un concepto, no una idea romántica, no una idea espiritualizada, no es dos más dos son cuatro, soy hijo y tengo un padre. No, tiene que ser revelado. Una persona, un hombre podría engendrar un hijo y el hijo nunca conocerlo a él. Y decir, si yo tengo un padre, porque tengo vida, tengo un papá. Alguien tuvo que haber hecho el brete, pero no lo conozco. Podría tener el apellido y no conocerlo. Puede vivir en la misma casa y no conocerlo. Yendo un poquito más allá, claro. Entonces tiene un padre presente, pero ausente. Y se dolió. Sí. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Que se ha revelado. Entonces, Carlos Soto cree, yo pienso, firmo al pie de la página, que para que haya adoración tiene que haber revelación de la paternidad. Entonces, la genuina adoración no se puede dar si la paternidad no es revelada. Y la revelación nos lleva a una relación. Y en el sistema, ¿cuál es el énfasis? ¿Adorar a quién? A Yeshua. ¿A quién se le canta? A Yeshua y bueno, y al Espíritu Santo de Dios, que en ninguna parte en la Biblia dice que hay que cantarle a Él, alabarlo a Él. Ah, es que son uno, aunque creen en la Trinidad entonces. La Trinidad es un concepto pagano. Nunca en el contexto del pueblo de Israel se habla de Trinidad. Nunca. Ese es otro tema que vamos a tocar. Pero no existe tal concepto. Entonces no creen en el Espíritu de Dios. Claro que creo en el Espíritu del Padre Eterno. Claro que creo. Y Yeshua, por su investidura, él dijo, yo les dejo mi espíritu. Ah, ok. Pero no es a la manera que el catolicismo no lo permitió. Tres personas. Padre, el Hijo, dos tronos. Uy. Y la palomita aquí abajo porque representa el Espíritu Santo. ¿De dónde sacaron eso? Si aún en la Reina Valera, aplicando una correcta gramática, dice, y el Espíritu descendió como de paloma. ¿Cómo? No dijo que era, dijo cómo. Pero el Eterno había dicho, no te harás imagen de lo que está arriba, ni abajo, ni debajo. Entonces, ¿una contradicción o no? Se está quebrantando la Torá al dibujar el Espíritu Santo como si fuera una paloma. ¿Por qué una paloma? Por el significado que tiene la tórtola en el contexto de los sacrificios. Por lo que representa la paloma. Era la única que no se sacrificaba, porque tenía que ver con paz. Era la forma, era una proclama de que tengo paz con mi Dios. Entonces, dejo ir. Ah, ok. Salir. Porque uno está abriendo los ojos con esas enseñanzas, pero si traigo memoria, la palabra dice, Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. En ningún momento dijo el Padre, el Espíritu y yo. Pero ahora lo veo. Y la palabra hat, que se usa ahí como uno, es una unidad compuesta. ¿Verdad? Ok. Avanzamos. Cuando los verdaderos adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ya les di 6 características de lo que significa espíritu. Porque si no, caeríamos en un concepto gnóstico. Porque adorar en el espíritu, literalmente hablando, ya ustedes saben lo que es la acción de mi espíritu, una parte de mi ser, nada más. Y en el pensamiento bíblico hebreo,
lo que Dios hace se manifiesta en nosotros integralmente. ¿Ok? Uno no dice, me acaba de tocar el Señor. Se estremeció mi espíritu. ¿Cómo se estremece tu espíritu sin que tu cuerpo se estremezca? Es integral, ¿o no? Miriam, María, se le revela el ángel, Gabriel le dice lo que está en tu vientre es divino. Chao. Y sale danzando, brincando, dando saltos de camella, como cabella veloz, a donde su prima. Y la gente que la veía dijo, algún favor le concedió el Eterno, porque explotó en júbilo. Cualquiera. Entonces, adorar en espíritu, en el pensamiento bíblico hebreo, tiene que ver con la interacción de mi ser en adoración al Padre. Entonces, nos habla de las condiciones para que esto se dé. Revelación, relación, intimidad, identidad, identificación y pasión. Y en verdad, es decir, es la implementación diaria de esto. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Y ese es otro punto para mí tan hermoso. O sea, es la iniciativa de Él, no es mi esfuerzo. La religión te dice, si no lo buscas, no lo vas a encontrar. Es que hay que hacer para... Y si yo no hago nada, Él no hace nada. O sea, dejó de ser papá, ya, chao. Él dice, ya, no me está buscando ahora, que se friegue. Yo no lo voy a ir a buscar. No, Él dice, la iniciativa es de Él. Él sabe las limitaciones que tenemos. Pero alguien que nació de nuevo, que es un adorador, lo anhela en el fondo. Pero es un anhelo, no un requisito. No es que tengo que cumplir porque si no, no estoy bien espiritualmente. Es que si no oro me lleva el diablo. No, el diablo no me va a llevar. El diablo no me lleva, se lo aseguro. Lo ha intentado un par de veces conmigo y no puede. Si fuera así, por miedo, no Claro. por amor. Mire, y si él me lleva, le monto una yeshiva ahí en el inframundo. Entonces va a tener que devolverme. Porque al rato se le convierte en más de uno. Hasta los demonios. No, imagínate. Es como la religión nos ha afectado. Saben que ese es mi tema y yo siempre me voy por ahí. Porque yo aborrezco lo que la religión hizo. Cómo nos desdibujó las cosas. Y nos dijo, miren, esta es la verdad. Y estaba muy lejos de ser la verdad. Se parece, pero no es. Entonces, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros en los peores momentos de nuestra vida es cuando Dios más o menos nos ha usado? Mire, ya yo lo sé. Tardo yo en estar mal y alguien llega, alguien llama, algo pasa. Entonces tengo que ponerme el traje de los super amigos y le he dicho que no. Y me ha pasado muchas veces. Y le he dicho que no, nunca. Ni le diré que no, porque es mi esencia. Y a veces yo digo y refunfuño y plan, y digo, no, es que esta persona, que sabe, ¿ah? Pero igual voy, igual lo hago, igual Dios me usa. ¿Por qué? Porque ya algo aquí adentro se quebró. ¿Entiende?
Ahora el Neshama está operando. Y es lo que me mantiene vinculado a Él. Mantiene ese anhelo. Y eso estaría, aunque yo no haga esto, aunque esté metido ya en una montaña. Eso estaría. David dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Y parafraseando, no importa para dónde me vaya, ahí está Él. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo los voy a buscar. Y no lo dijo porque Yeshua vino. Esto está desde el principio. La religión siempre ha querido ayudarle a Dios. Y Dios no necesita ayuda. Ni tiene buzón de sugerencias. Quédese ahí, cruce los brazos y diga, no voy a hacer nada. Para que vea lo que le pasa. Al ratito estás. Tu fidelidad es grande. Tú no podés callar la voz de tu espíritu. No podés. Ahí es donde te das cuenta si naciste o no naciste de nuevo. Entonces, ¿quién que nació de nuevo no quiere vivir para Él? Como esa puerta está abierta, Él entra. Eso es lo que Él necesitaba para poder entrar. ¿Por qué Dios puso un tabernáculo? ¿Para qué? Sencillo, para estar en medio de su pueblo. Yo quiero estar con ellos. Y los ángeles dijeron, no, no, con mucho respeto, Señor, te puedes contaminar. Eso le dirían los religiosos, ¿o no? El Padre busca. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A que Él me busca? Y yo me dejo encontrar. Ah, la diferencia, ¿verdad? Cuando yo jugaba escondido con mis hijos, claro, estaban pequeños. Si yo me escondo bien, no me encuentran. Pero la idea, ¿cuál es? Que me encuentren, que hagan, ¿verdad? Cierto esfuerzo. Entonces yo me metí ahí y dejaba el pie afuera. Ahí está, papá. Mire, mire, ahí está el pie. Esa era la idea. Y verle la carita, ¿va? Cuando lo encontraban a uno, eso no tiene precio. Lo encontré, lo encontré. Eran los tres ahí. O sea, Él es así. Entonces, a veces parece que se nos perdió, pero no. Él está esperando que tu anhelo te lleve donde Él. Entonces no es una búsqueda, porque no se me perdió. Está ahí en la casa. Ahí está. Es accesible, claro. En la medida que el huerfanito va recibiendo golpes de muerte, esa certeza que tiene el hijo de que el padre está y de que va a estar ahí independiente de, eso va creciendo. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Ahí está. Es natural, no es forzado. Ay, hermano, es que la carne es débil. No tiene que ver con esto. Sí, hay una lucha, claro. El cansancio, eh, la pesadez del ambiente, qué sé yo. Cosas externas, sí, claro. Sí, hay una lucha.
Pero diga usted, hasta aquí. Y empiece a buscar aquí. Y digo yo, aquí como un punto de referencia, ¿ah? No, por lo que dice Jeremías, mis entrañas, vibran mis entrañas. Aquí. Y empieza. Y usted empezará a subir. Y empieza a subir. ¿De dónde nace eso? Le llama de un espíritu que anhela, que está ahí. ¿Acaso que calenté 4 cantos suaves y 2 rápidas para poder? Está ahí. En medio de eso, entonces sí, me sale la alabanza, qué rico. Entonces, de mis preferidas, cojo de Marcos Barrientos, de Marcos Brunet, entre Marcos va la vara. ¿Entiende? Pero me gusta más generar mis propios cantos, pero necesito estar por allá, bien larguito para que, ¿entiendes? La voz y... Eso que hemos venido hablando, está ahí. Cuando alguien no ha nacido de nuevo, no puede hacer esto. Porque el verdadero adorador utiliza todas sus herramientas todo el tiempo. Llámele herramienta, llámele instrumento, llámele lo que quiera. Pablo dijo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Es decir, pasaba hablando en lenguas todo el día. Entonces, ¿quién que habla en lenguas un buen rato no termina cantándole en lenguas? Porque es lo que sale, es la melodía que sale. Pero ¿por qué sucede eso? Porque usted es muy carga. Eso que usted está haciendo es la respuesta a su búsqueda. ¿Y usted creyó que fue usted? Ah, yo fui a buscarlo, eso es muy pretencioso. La vieja naturaleza no sabe dónde buscarlo. Nunca lo encontró. La nueva naturaleza sí sabe dónde está. Entonces Yeshua dice, no, ni aquí ni allá. La hora viene y la hora es. Ah, ahora sí. El Eterno escoge a un pueblo y decide habitar en medio de ellos. Se manifiesta en medio del tabernáculo que mandó él mismo a crear según su diseño. En respuesta a esto, de tiempo en tiempo, la Shekinah del Eterno descendía sobre el tabernáculo, el lugar santísimo, y sobre el arca del pacto. De tiempo en tiempo. Nadie contemplaba aquel espectáculo desde dentro, sino desde fuera, alcanzando a ver solo una parte del impresionante torbellino de luz. Póngase usted ahora en las sandalias del pueblo de Dios. Los cielos se abrían y aquella columna de fuego, decían ellos, aquel torbellino bajaba y se iba reduciendo hasta que se perdía en la tienda de reunión, allá sobre el lugar santísimo. Ahí se perdía. Apenas se veía la llamita que empezaba a tornarse azul oscuro. Y todo el mundo de largo la veía. 4 tribus al norte, 4 al sur, 4 al este y 4 al oeste. Y en el centro del tabernáculo, todos la podían ver. Pero ¿cuántos se acercaban? ¿Quién se atrevía a llevar el sacrificio para acercarse un poquito?
Entonces el Señor tenía que levantarla para que los sacrificios pudieran seguir. Salomón termina el templo bajo los diseños de geometría mágica y la gloria del Eterno rodea el lugar. Y no pueden entrar por 3 días. A ver, Dios no construyó un cerco, no mandó hacer una tapia como la de Trump. ¿Por qué no podían entrar? Por su condición. Aquella gloria era pura, inmaculada. No la podía atravesar un mortal. Yeshua tuvo que cambiar su cuerpo. ¿Cómo? Sí, sí. Pablo dice que nosotros seremos transformados como un abrir y cerrar de ojos. Es decir, tendremos un cuerpo nuevo. ¿Sí dice eso? Bueno, Yeshua tuvo que tener un cuerpo nuevo también. Porque todos los pecados de la humanidad fueron imputados sobre él. ¿Dónde? En su cuerpo. Para luego poder accesar. Entonces, ¿por qué no pudieron entrar Salomón y los demás? Entre otras razones. Porque la gloria no se los permitía. Y entonces el escritor de Hebreos, para mí Pablo, dice que Yeshua ascendió y abrió un camino. Dice, podemos accesar libremente al trono de la gracia. Ah, porque el velo fue... ahora sí. Estamos hablando de adoración. Entonces, la gloria Shekinah desciende. No hay gloria Shekinah sin gloria Kabod. Y no hay gloria Kabod sin gloria Tiferet. Son 3 manifestaciones de la gloria. La gloria Shekinah es la que se revela, el torbellino. Pero la gloria Kabod es la que se queda. Aquel lugar estaba impregnado de su gloria, de su esencia. Y la gloria Tiferet es la que se expande. Tiferet. Tiferet. La que se expande. Entonces, ¿quién se acercaba? Pero ¿cuál era el anhelo de él? Buscar. Yo quiero habitar en medio. ¿De quién? Eso demuestra su anhelo y la razón de su búsqueda. La excepción a esta regla sucede una vez al año en la fiesta de Yom Kippur, fiesta de expiación, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y podía contemplar desde adentro aquel esplendor y gloria. Él era el que contaba que ese torbellino que se perdía, tornándose más azul, terminaba en medio de los 2 querubines, ahí se posaba, sobre el arca, donde los 2 querubines unían sus alas, ahí se posaba. Ese lugar, en la mesa del propiciatorio, ahí en la tapa del arca se llamaba el asiento de su misericordia. Así se llama ese lugar. Y dice que era una llama azulada, un azul intenso. Ellos, los sumos sacerdotes, lo contaban, porque eran los únicos que podían verlo. No le era permitido a nadie más entrar en el lugar. Y recuerden que el sumo sacerdote entraba amarrado con un mecate y con campanitas en los bordes de las faldas.
No sé, yo para eso tengo mucha imaginación. Y yo decía, ok, si yo fuera el sumo sacerdote, qué susto. Primero porque que Dios perdonara los pecados dependía en una buena medida de mí, de lo que yo hiciera, del sacrificio, ¿verdad? De que todo estuviera en orden, de que todo estuviera al pie de la letra, de mi revisión de los animales del sacrificio, de que no se me pasara ni un solo detalle. Y yo estar bien. ¿Sabes la canillera que me hubiera agarrado donde yo corría ese velo para entrar a lo... Y yo digo, ¿y hoy es tan fácil? ¿O no? El velo fue rasgado. No solo para decir que la presencia del Eterno salió del lugar, sino que también nosotros podemos entrar. Por eso se rasgó el velo. ¿Y es tan fácil? ¿Será fácil? La religión y la religiosidad tienen dos extremos. O es muy difícil y casi imposible, o por ligereza es muy fácil. Uy, vengo a estar en la presencia del Señor. Mire, quien vive esa experiencia no la cuenta. Sí. No- y no la cuenta haciendo alarde de. Eso es ligereza. No pasó de los atrios. Quien tiene, déjenme usar la figura, una experiencia del lugar santísimo, se recoge. Termina así como recogido, como para adentro. ¿Mm? Es una sensación de sustraerse del entorno. Entonces yo entiendo a Pablo cuando dice, ¿cómo quisiera estar ausente de ustedes y presente en el Señor? Estar delante de ellos. ¿Por qué? Porque eso te va sobrecogiendo y separándote de. La excepción a esta regla sucedió una vez al año. ¿Por qué una excepción? Porque ahí estaba Yeshua representado. El sumo sacerdote que oficiaría por nosotros con su propia sangre delante del Eterno para tener libre acceso al trono de la gracia. Yo, Moisés abrió las aguas, ¿verdad? Yo abrí el telón. Luego que David rescata el arca de manos de los filisteos, no la lleva al tabernáculo de Moisés en Gabaón. Pero le hago una pregunta. ¿Por qué Moisés puso el arca en Gabaón? ¿Qué sucedió en Gabaón? ¿Se acuerdan? El día perdido. Sol detente en Gabaón. Quiere decir que había un vórtice. Ujú. Esa batalla fue una batalla de dimensiones. No fue solo... Porque mientras no llegara la noche, los espíritus de la noche no iban a apoyar a los enemigos de Israel. Mientras Gabaón.
Sino que la lleva a Jerusalén. Espérate. En Kiriat Jearim y la coloca en una tienda con las cortinas que servían de paredes levantadas. ¿Por qué David hizo esto? Algunos dicen que eso nunca sucedió, que es una leyenda, que eso nunca pasó. Otros sostienen que sí sucedió. Entonces, a mí no me importan los que dicen que eso no sucedió, me importan los que dicen que sí sucedió. ¿Por qué? Porque me da una pauta tan y tan importante. Porque si ustedes buscan sobre esto, ustedes van a encontrar los que dicen que no sucedió, los que dicen que sí sucedió. Pero cuando me lo cuentan los rabinos, yo lo creo. ¿Por qué David hizo esto? Rompió David lo establecido, quebrantó el orden tradicional. ¿Por qué? Porque él debía llevar a Gabaón el arca. 70 años, 70 años estuvo en casa de Abinadab. Él la toma y la pone en casa de Obed-edom. Y en 2 meses el Eterno prospera a Obed-edom de una manera impresionante. Lo que no hizo con Abinadab en 70 años. ¿Por qué? Porque Abinadab y su familia tenían el arca ahí, como un utensilio más. Por eso cuando Usa toca el arca, Usa era hijo de Abinadab. Él estaba acostumbrado a verlo como algo normal, un utensilio más. Entonces, ¡ay, se va a caer el arca! Y la sostuvo. Ligereza. ¿Qué hizo Obed-edom? Le dio el mejor lugar de su casa. Y honró la presencia, no el artefacto, la presencia en el artefacto. Y Dios lo prosperó. Miren, el Eterno no estaba así, uy, si la pones en el mejor lugar, yo te bendigo. A ver, ¿qué vas a hacer? Y voy a guiarlo. Hágalo. Nah. Son principios y leyes que funcionan. Fíjate, la actitud de él, de su corazón, se inclinó hacia el Eterno y honró al Eterno y el artefacto que representaba el lugar donde él ponía su presencia. Él dijo, esto no puede estar tiene que estar en el mejor lugar de la casa. Su actitud activó la prosperidad. Y Dios lo bendijo. La respuesta a la pregunta es no, por supuesto que no. David aprendió que la manifestación de la gloria de Dios o la presencia revelada del Altísimo se presentaba en medio de la adoración. Es decir, que la adoración provocaba al eterno Dios a derramar su gloria en medio de quien lo adorara. ¿Dónde aprendió eso David? Afuera, en el campo, con las ovejas. Él es el que lo dice. Él es el que lo enseña. Con una actitud de adoración, él tocaba el arpa y la Shekinah se posaba. Él sabía que la adoración establece el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Donde hay adoración hay altar. Donde hay un adorador hay un altar. Y David lo aprendió. Entonces tomó el arca y la metió en una tienda. Pero hizo algo más. Le levantó las cortinas de los lados para que todos pudieran ver lo que no veían. Esa llama azulada donde terminaba la Shekinah. Y la Shekinah se posó. Dice McDowell, si la Shekinah se posó, es porque el Eterno estaba en acuerdo con David. David puso una guardia ahí alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué determinaba quién se acercaba y quién no? Dios, sus ángeles, ¿no? La condición de cada persona.
la actitud de cada persona y hoy es diferente. No, en un sentido es igual. Sigue siendo un tema de la actitud. Entonces la adoración es actitud. David era perfecto. David era un tipo sagaz, no solo inteligente, era sagaz, era astuto. ¿Por qué creen ustedes que hizo lo que hizo con Urias? Eso fue maquinado, ¿o no? Uy, la chiquilla quedó embarazada, ¿cómo arreglamos esto? Y mandemos a traer al marido para que se acueste con ella y tapamos la vara. Eso fue lo que él pensó, pero no contó con la actitud de un adorador que aunque no era del pueblo, abrazó al Dios de ellos como si fuera el suyo y lo hizo su Dios. Jamás, dijo él, voy a disfrutar de los placeres de mi esposa si nuestro pueblo está en la batalla. Vean, él cuestionó a David. Lo que él está diciendo, David, estás equivocado. Me mandaste a traer y no. La experiencia de David como pastor de ovejas al tocar el arpa en los campos y derramaba su corazón de adorador delante de Adonai. Su rendición era total y su amor por el Dios de sus padres provocaba que bajara la gloria del Eterno. Hizo de su presencia un deleite, desarrollando una vida de oración, es decir, un adorador 24 horas. ¿Era perfecto? No. Era una piecita de Judas, diría mi abuelo. Mi mamá, sí, con la alejada levantada. ¿Pero qué tenía David? He aquí un hombre, dijo el Eterno, conforme a mi corazón. Y lo que muy pocos dicen es que cuando Dios dijo esto, ya había pasado lo de Betsabé. Entonces, baileme de trompo en esta uña. Es una bofetada para los religiosos. Porque en nuestro en el sistema religioso, David estaría sentado en disciplina y a lo mejor sin denigrar el servicio en el parqueo, acomodando carros. Sin denigrar el servicio, ¿verdad? Porque es muy honroso servir al Eterno de la forma que sea y donde sea. Pero digo yo, pudiendo estar al frente, dirigiendo toda la. Estuvieran hincaban granos de maíz. Mi bisabuela lo tendría así. Un hombre conforme al corazón mío. Y usa a David y su corazón de adorador como un modelo del tabernáculo. Ya no el de Moisés, sino el del corazón. Hemos hecho este recorrido rápido, pero ve cómo saltamos. De un aspecto físico a un aspecto interno y del corazón. Entonces, no es ni aquí ni allá, es en el corazón. Hay una mudanza. Y en este contexto, obviamente, un anuncio profético de lo que nosotros obtendríamos a través de Yeshua. Para los días finales en los que vivimos, según Amós 9:11, se levantaría el tabernáculo caído de David. ¿De qué está hablando? De alabanza. Entonces, por allá en 1974, un gringo, y no por ser gringo, un gringo, se inventó este asunto de que la alabanza tenía que ser 24 horas porque el tabernáculo de David tenía que ver con alabanza.
Entonces enseñanzas vienen, enseñanzas van, libros por aquí y libros por allá. Y hasta los más connotados apóstoles de nuestro tiempo han caído y han incurrido en el error. Este pasaje tiene que ver con la restauración de las dos casas de Israel. Cada vez que la Shekinah se posaba sobre la tienda, al estar las cortinas que le servían de pared levantadas, se podía observar la llama azulada que terminaba sobre el propiciatorio, cuentan rabinos. Esta información según la tradición oral del pueblo de Israel. Por primera vez el pueblo tenía acceso, aunque no cercano, a contemplar la gloria de Dios y su torbellino de fuego plenamente. David, como tipo de Yeshua, nos anunciaba proféticamente que venía el tiempo en que la gloria de Dios saldría del recinto físico hecho por mano de hombre. David anticipaba un nuevo sacerdocio y un nuevo linaje de adoradores, ministros del altar 24 horas, con un corazón de adoradores según el Padre. Y esto a través de Yeshua. Entonces no es gente que canta 24 horas, es gente que tiene un corazón rendido a Él 24 horas. Es alguien que trabaja para que su corazón cada vez se incline más hacia el Padre. Bajo la unción, experiencia y modelaje de David, se restableció el culto en Israel. Fue el mismo David quien lo reorganizó, estableciendo alabanza de 24 horas y repartiendo cantores, músicos, profetas, salmistas, danzores y los que tocaban los panderos en 4 turnos, de tal manera que se cubrieran las 24 horas del día bajo una actitud de adoración. David toma el diseño de lo que le fue revelado a Moshe. Entonces, Dios no solo le dio a Moisés el diseño del lugar, del atrio, del lugar santo, no, toda una estructura que se le llama Kehilá. David escoge 4 hombres con características muy particulares para liderar en los tiempos de alabanza. Estos hombres fueron Kenanías, Asaf, Nehemán y Jedutum. En los nombres de los 4 hombres claves que David escogió, hay una enseñanza y una guía para una vida de adoración. Y esto es lo que vamos a ver. Pero antes de entrar ahí, es importante mencionar que David no se estaba refiriendo a Amós 9:11 en relación al tabernáculo caído de David. Lo que plantea en Amós 9:11 es la restauración de las dos casas de Israel. Amós profetiza sobre la condición del pueblo dividido y proclama la unión bajo un solo líder, Yeshua. Cuando usted lee el libro de Amós y el libro de Oseas, ¿cuál es la proclama central? Sobre todo en Oseas. El Eterno le dice al profeta, te vas a casar con una prostituta, entonces vas a tener 3 hijos. En los nombres de los 3 hijos está la condición de la casa de Efraín, a quien el Eterno le había dado carta de repudio. Pero en el verso 10, en el capítulo 1, ya anticipa la unión de las dos casas y con ello el liderazgo de uno solo, Yeshua. Entonces, el tabernáculo caído de David no tiene que ver con alabanza, porque dice, reedificaré, restauraré sus portillos y le reedificaré como en tiempo antiguo. ¿Cuál tiempo antiguo?
¿A qué se está refiriendo? Entonces, la palabra hebrea empleada por Amós, traducida en la Reina Valera como tabernáculo, es Ohel. La comúnmente usada para describir el tabernáculo de Moisés. Perdón, no era la que se usaba para describir el tabernáculo de Moisés, sino suká, que significa tienda, carpa o choza. Esta fue la palabra hebrea usada para describir las sencillas tiendas usadas en la fiesta de tabernáculos. Suká, una tienda o choza humilde, sencilla, no ostentosa ni gloriosa. Nos habla no solo de una casa temporal, sino del reino, su cultura, de una etnia, de un pueblo, que hasta ese momento estaba dividido y se requería su unión para el cumplimiento profético pleno en la restauración de todas las cosas, como es proclamado por Pedro en Hechos 3:21. Es decir, ¿qué es lo que iba a ser restaurado? La alabanza. El tabernáculo de David se usa aquí como una figura para hablar de la casa de David, que ya no es la casa de Jacob, sino de aquel que es la raíz de David, Yeshua. Porque las dos casas se van a unir y se están uniendo a partir de Yeshua. El líder que Oseas habla, el líder que Oseas dice, es restaurar la cultura. La suká representa el reino. Por eso las cuatro puntas no se anclan, los cuatro pilares no se anclan al piso, porque nuestro reino no es de este mundo. Se cubre con ramas vivas a los lados, proclamando que la vida del reino está vigente, y se deja en el pecho un huequito para ver las estrellas, para recordar lo que el Eterno le prometió a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Eso habla de nosotros. Entonces nosotros somos el testimonio vivo que aquello que fue profetizado está vigente y está caminando. Este es el tabernáculo caído de David, este que estamos viendo. Efraín volviendo a casa con los gentiles. Judá siendo restaurada, la casa de Judá siendo restaurada, conociendo al Mesías. Yo no creo en que una persona por ser israelita, ya es salvo. Cuando dice, y todo Israel será salvo, no está hablando de los que nacieron en Israel. Está hablando del pueblo del Eterno. Será preservado. Sí, claro. ¿Por qué? Por guardar Torah. Entonces, haber nacido en Israel no le da ventaja sobre ningún otro habitante de otro país de la tierra. Pero a todo el que a través de Yeshua busca la restauración, la encontrará, para volver al olivo. Aclarado el punto. Entonces no estamos hablando de 24 horas de alabanza, pero estamos hablando de una actitud que se establece 24/7. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver la lección que David nos da.
a través del diseño que Él restaura, que Él restaura. Un diseño divino para hoy. Además de esto, se establecen requisitos básicos que debían reunir las personas aspirantes a estos puestos y eran los siguientes. Es decir, todo el que quería formar parte de la tejila, es decir, de la estructura de alabanza 24 horas en sus 4 turnos, dirigidas en principio por esas 4 personas que ya mencioné, necesitaban tener los siguientes requisitos para poder calificar. Número 1, que fueran profetas. Número 2, maestros de la Torá, es decir, que conocieran Torá, vivieran Torá y enseñaran Torá. 3, conocedores de los instrumentos, de técnicas corales y tenían que tener buena voz. Y 4, un testimonio intachable. Enseñé de esto en un congreso con un apóstol aquí en Costa Rica, con Ronnie Charles. Y cuando yo terminé de enseñar, agarró el micrófono y dijo, bueno, nos quedamos sin salmistas. Ok. Necesitamos conocer la importancia de los nombres en la Biblia y en el contexto hebreo judío. La mayoría de los nombres tienen un significado, hablan de un atributo de Dios o encierran una proclama profética. Entonces, estos 4 nombres de los líderes tienen que ver con atributos de Dios, encierran una proclama profética, pero además de eso, nos dan una pauta para una vida de alabanza, o más bien para alabanza bajo una vida de adoración.